O a lo mejor están allí escépticos pensando saber con qué va a salir el predicador, así que mejor no levanto la mano. Pero estoy seguro que una mayor cantidad de ustedes en realidad se llaman José o Antonio. Es que son nombres increíblemente comunes en nuestra cultura. De igual forma, común era en la época novotestamentaria llamarse Simón. Quizás un poco más común que hoy día llamarse José para nosotros. Como simple botón de muestra, 6, 7 u 8 Simón que usted conoce en el Nuevo Testamento, o al menos de forma vaga, alguna vez oyó sobre ellos. Simón el leproso, Simón el fariseo, Simón de Cirene, me refiero al que ayudó a Jesús a cargar la cruz en la vía dolorosa, un medio hermano de Jesús también llamado Jesús, 2 discípulos que también se llamaron Simón, Simón el mago, y a lo mejor, si me esfuerzo, sigo recordando otros que se llamaron así. De hecho, esta noche vamos a estudiar uno de los 2 Simón que fueron apóstoles. Digo 2, usted sabe de sobra el primero de ellos, y que por supuesto es el que ahora vamos a estudiar. Me refiero a Simón Pedro. Pero hay un segundo tan común que debo pedirles disculpas porque el domingo me equivoqué. Es que en el cuarto cuadro, los primeros 3 no cambian nada, pero para los más estudiosos de ustedes, en el cuarto cuadro, recuerdan que estaba Jacobo, hijo de Alfeo, recuerdan que había Judas y otro Judas, y esto no tienen que cambiarlo. En lo que me equivoqué es que no mencioné a Simón. Este es el celote y lo confundí con Judas Tadeo. Así es que quienes de ustedes son más estudiosos, por favor, hagan la corrección en el cuadro y de paso disculpan mi craso error. Ahora, como antes dije, hoy vamos a estudiar a Simón Pedro. Entre otras cosas, vamos a descubrir por qué nuestro Señor Jesús le apodó Pedro. Porque Pedro no es un nombre, es más bien un apodo. En griego es Petras y en arameo es Cefas. Nuestro Señor, se dice, enseñó y habló en arameo. Así es que tuvo que haberle dicho, ahora serás Simón Cefas. Claro, se escribió en griego y de allí Petras, o traducido a nuestro español, Pedro. También vamos a descubrir en el estudio de hoy si alguna jerarquía apostólica hubo. ¿Esta le pertenecía a Pedro? Pues sin duda. Pero ya les voy a mostrar a qué me refiero cuando digo jerarquía apostólica y cuando hago el cuestionamiento si es que lo hubo. También vamos a estudiar las características que un líder potencial tiene para que nuestro Señor desarrolle sus talentos hasta convertirlo en un gran líder como lo fue Pedro. Por cierto, si usted está pensando en buscar un ministerio y desea ser guiado por un líder fuerte, o si usted anhela un liderazgo, también si usted está en una época en donde ha dispuesto su corazón para el noviazgo y usted piensa, me gustaría tener un romance que anuncie matrimonio,
con un hombre o una mujer con un don de liderazgo. Esto deben escucharlo con doble o triple atención. También, si usted es un hombre o una mujer que está deseando ser promovido en su empleo, este estudio, estoy seguro, es de mucha ayuda. O en su contraste, si usted dirige personas en su trabajo, está pensando en promover a alguien, o mejor aún, si está pensando contratar a alguien y usted está buscando personas con dones de liderazgo, esto es un estudio que sin duda nos ayudará muchísimo. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Las características de un líder. Vayan a Lucas capítulo 5, verso 3. Capítulo 5, Evangelio de Lucas, verso 3. Dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era ¿de quién? Bueno, este es el personaje quien hoy vamos a estudiar su biografía. Le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Oremos. Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas y que podamos crecer a través de este estudio. Guíanos, en Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Simón significa el que escucha a Dios o aquel que escucha. Deducirán entonces lo común del nombre en una sociedad religiosa. Sin embargo, el que le apodó Piedra fue nuestro Señor. Aquí viene la pregunta: ¿por qué razón nuestro Señor le apodó de esa forma? Note que no sustituyó su nombre. Le apodó de esta forma. Razones dos, las inmediatas. Por supuesto, cariño de parte de nuestro Señor hacia Él, sin duda. Lo hizo también con los otros dos del grupo íntimo. Me refiero a Juan y Jacobo. Les apodó los hijos del trueno. Así es que llamarle a este Pedro o Piedra, pues además del cariño que les tenía, también hay un significado muy práctico en ello. Intentaré explicárselos con esta ilustración. Los que amaron el béisbol allá por los años 75 al 85, 90 quizá, deben recordar a Tom Lasorda, el famoso exentrenador de los Dodgers de Los Ángeles. Casi 2 décadas al frente de ese equipo. Habla mucho de su labor como líder de un equipo de grandes ligas. Creo que no muchos en la historia han dirigido por casi 20 años en un ambiente tan competitivo, exigente y cruel como las grandes ligas. Bueno, en ese contexto y en la mayor parte de los deportes profesionales existen los cazatalentos, los cowboys o aquellos que reclutan muchachos, casi niños, en quienes pueden augurar un futuro deportivo. Para los Estados Unidos, ya que el deporte es una industria multimillonaria, por supuesto que los cazatalentos también son millonarios, igual que dicha industria, y es una profesión. Ir a los colegios y a las escuelas y reclutar a esos niños que desde muy corta edad, los que saben de talento, pues los reclutan. Es así como llevaron a las pequeñas ligas o a las ligas menores a un muchacho delgado, tímido, pero un buen bateador. Lo cierto es que los expertos no eran muy amigos de esa contratación.
y le dejaron la primera temporada allí en las ligas menores. Entre tanto, la sorda llegaba y evaluaba el trabajo de los cazatalentos. Bueno, de inmediato lo subió a las grandes ligas, aún con la molestia de los dueños del equipo y de algunos que se llamaban expertos. Todos podían decir, es muy delgado, pero eso no es tan malo como es tan tímido, sin iniciativa. No nos va a dar mayor resultado. Sus compañeros de equipo, en el equipo mayor, también se sentían incómodos. ¿Qué hace este niño? Lo más curioso es que a los pocos días, la sorda le apodó Bulldog. Eso, traducido al español, es una raza de perros que se escucha como perro toro. Un toro que parece perro. Y la verdad es que conocemos a los Bulldog. Cuando uno los ve, de veras parecen pequeños toros. Son anchos, fuertes, sus patas parecen las de un toro y su cara tan amargada, es arrugada, pero parece que están bravos hasta dormidos. Lejos de un bulldog ganar simpatía o cariño de los que lo vemos, lo que sentimos es temor ante un perro así. Y para colmo siempre tiene 2 colmillos de fuera. Perdón a aquellos de ustedes que tienen un bulldog como mascota y que lo aman, son tan feos. Y además tan bravos, tan antipáticos, sí, fuertes. Si usted quiere un perro que haga temer a los extraños, ese da miedo. Bueno, todos se reían. ¿Cómo se le ocurre a la sorda ponerle a este niño bulldog? Debió ponerle codorniz. Debió ponerle gato recién nacido. Tímido, delgado, apenas hablaba. Tom la sorda cuenta que sentó al chico porque este incómodo le dijo, todos se burlan por su culpa. ¿Podría ponerme un apodo un poco más digno de mí? Entonces Tom la sorda, molesto, le dijo, tenés esta temporada para convertirte en un perro. Actúe como toro. Si no, no servís en mi equipo. Así es que el chico tuvo que empezar a buscar quién era un bulldog. Y quién sabe de dónde, a las pocas semanas, su timidez fue cambiando por tenacidad. Su intromisión fue cambiada por hiperactividad. Y cuando salía a la cancha, parecía un perro bulldog. En muy poco tiempo se convirtió en uno de los lanzadores más temidos de toda la historia. Y si usted quiere saber más sobre él, ponga Dodger de Los Ángeles, el bulldog. Y al ver su rostro, uno dirá, este tenía que esforzarse para ser bulldog. Bueno, no estoy tratando de decir que esta es una terapia psicológica o que es un método que ustedes o yo debemos seguir para que alguien que es tímido se convierta en agresivo. Lo que sí estoy usando es una ilustración para decir que algo como esto es lo que nuestro Señor hizo con Pedro. ¿De qué está hablando, pastor? Bueno, atentos. Y recalco, no sé si es un método científico, no sé si funciona y si usted quiere intentar a alguien que parece codorniz convertirlo en alguien con tenacidad.
Lo que sí es cierto es que todo apunta que el Señor le decía Simón al discípulo, exponiendo el hombre que no había nacido de nuevo. Y que cuando le decía piedra, se refería a la nueva criatura. En otro español más simple, cada vez que el Señor llamaba al discípulo y le decía Simón, Simón estaba pecando, ya sea en palabra o en acción. ¿De veras, pastor? Bueno, déjeme darle 2 o 3 ejemplos rápidos. El primero, maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada ha resultado. Ahí es donde el Señor le dijo, Simón, a la vieja criatura. Cuando nuestro Señor le dijo que orara porque venía un momento muy difícil y que se quedó dormido, cuando nuestro Señor regresa, el Señor se refiere a él y reprochándole le dice, Simón, no has podido orar ni siquiera un momento. Está reprochándole su vieja naturaleza. Yo me imagino que cada vez que éste escuchaba que el Señor le hablaba y le decía a Simón, se entristecía porque pensaba para sí mismo, ay, algo hice mal. Si el Señor me dice Simón es porque ando en la carne. En efecto, así parece. El único de los evangelistas que le llama de forma repetitiva, sin hacer eco al ejemplo que les acabo de decir, es Juan. Juan le llama Simón Pedro recurrentemente. Y si usted pregunta mi opinión, ¿y por qué Juan hace el cambio? Porque eran íntimos amigos, porque crecieron juntos en su trabajo y qué sé yo cuántas noches compartieron, lloraron, sonrieron. Y creo yo que Juan, siendo el menor del grupo, sentía cierto respeto por el liderazgo de Pedro y decía, no puedo ponerle Simón en todas estas ocasiones, mejor Simón Pedro. Algo así como un poco más de cariño que los otros evangelistas. Aún en más simples palabras, Simón Pedro refleja un hombre de doble ánimo. Un hombre que no sabemos cuándo actúa en la carne y no sabemos cuándo actúa en el espíritu. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Quién sabe? Pienso que hoy día le llamarían inestable, otros hasta le llamarían bipolar al pobre, que no sé qué significa. Pero están tratando de reflejar a esos hombres y a esas mujeres que cuando llegan al trabajo o a la iglesia, uno tiene que preguntar, ¿cómo venís? ¿Contento o alegre? Porque quién sabe qué cara o qué ánimo es el que traen. Bueno, ese era Simón Pedro. Cuando tiene el encuentro con el Jesús ya resucitado, que nuestro Señor está en la orilla esperándolos, porque Pedro es el que lideró a los otros, creo, 6 que se fueran a pescar de nuevo. Ya eran pescadores de hombres, pero claro, sus dones innatos de liderazgo, para bien o para mal. Si Pedro dice, sigamos al Señor, ahí vamos. Si Pedro dice que si ya se murió, vámonos a pescar. Allí vamos. Entonces el Señor, ya resucitado, les está esperando a la orilla. Y todo apunta que esa fue la última vez que se le llamó a Pedro Simón. Porque parece que allí cambió ese doble ánimo en su vida.
Esas veces que el Señor le dijo, ¿me amas? Si me amas, tenés que apacentar a estos. Nuestro Señor no vino a ese desayuno para reprochar a Pedro y para decirle, qué bárbaro, Simón, mira dónde estás. Eso es lo que hacen algunos líderes religiosos que no tenemos una pizca de corazón bíblico. Al que está caído, tratamos de botarle aún un poco más. Jesús vino para restaurarlo, no para reprocharlo. Y por eso se dice que no se le llamó más Simón, sino Pedro de allí en adelante. Jesús estaba diciéndole, de aquí en adelante tu corazón de doble ánimo se va a convertir en una piedra. Y cada uno de los discípulos va a ser una piedra sobre la cual voy a fundar mi iglesia. Pero vos tenés cierta responsabilidad por tu mismo temperamento de apacentar incluso a estos. Y de allí el nombre de Petra, piedra o Pedro en nuestro español. Cuando nosotros los predicadores hablamos de que es un hombre o es que Pedro representa a un hombre o a una mujer de doble ánimo, cuando los predicadores decimos que es fácil identificarnos con él y que por eso nos gusta identificarnos con él por su historia, decimos, yo creo que con Pedro sí me identifico, porque ese vivía en la carne y por ratos en el espíritu. Y nosotros, tratando de justificar nuestros errores, decimos, me parezco a Pedro. Pare allí. Eso es un error de conocimiento bíblico. Es cierto que durante algún tiempo Pedro se comportó como una persona de doble ánimo. Pero después de ese encuentro con el Jesús resucitado, las cosas cambian radicalmente. Cuando él dejó que el Espíritu Santo empezara a controlar su espíritu, cambió radicalmente. Y estoy diciendo que usted y yo, en lugar de aplaudir el error y justificar el nuestro en esta historia, deberíamos más bien retomar que el Señor lo convirtió en una persona muy decidido, determinado, muy fiel, alguien como una piedra en donde se puede apoyar espiritualmente. Los predicadores de forma ingrata con frecuencia estamos discriminándolo y estamos criticándolo. Es cierto. Sin lugar a dudas, Pedro fue el más censurado por nuestro Señor de todos los discípulos. Yo creo que si sumamos la censura, las llamadas de atención que Jesús les dio a los 11, a los 10, y la comparamos con las censuras que le dio a Pedro, Pedro le gana a los 10 juntos. A ninguno de los 10 el Señor le dijo Satanás. A este le dijo Satanás, imagine. El pobre, yo me pongo a pensar en Pedro en ese momento. No me dice Simón, no me dice piedra y ahora me pone Satanás. Imagine cómo era. Pero a ninguno de los 10 nuestro Señor le alaba tanto como Pedro, ni sumados los otros 10. Así es que lejos de discriminarlo, deberíamos sentir admiración y revisar su historia, tratando de imitar aquellas cosas que Dios elogió en él. Cierto, era de doble ánimo, era impulsivo y era rebelde.
Pero todo eso el Señor lo ocupó para convertirlo en una roca. La Biblia no reclama jerarquía apostólica. Es decir, es un error que algún historiador quiera decir que Pedro era el jefe de los 10. En lo absoluto. Pero que él era el líder de los 10, sin duda. Y creo que el único que pudo haber cambiado un poco esa verdad histórica es Pablo. Pero Pablo no interrelacionó con el grupo. Así que debemos decir, si se trata de buscar un líder entre los 11, bueno, basta con mencionar de los 4 listados que la Biblia refiere de los discípulos, Pedro siempre está en primer lugar en las 4 listas. Esto me atreve a decir que cada uno de los escritores dijeron, no, el primero que debemos poner es a Pedro. Quizás, como dije hace unos minutos, aquí en medio nuestro hay alguien que está animado y deseoso de que le promuevan en su trabajo. O usted como empleador está buscando promover a alguien. Se pregunta, me gustaría tener un líder. O usted desea ser uno. O usted es una chica o un chico que quiere por pareja a una persona con dones de liderazgo. O simple y sencillamente es un cazatalentos o se trata de un ministerio. Escuche al menos 3 características que Pedro tenía y que nosotros deberíamos desarrollar en nuestra propia vida. Si usted o yo no las tenemos, ese no es el asunto. El asunto es que podemos desarrollarlas. El ejemplo es Pedro, sometido a la gracia del Espíritu Santo, el Señor le transforma y hace que sus defectos se transformen en una roca. Pero súmele, aun cuando no se trata de una charla motivacional para decirle a alguien, si usted quiere desarrollar su potencial, tome el ejemplo del bulldog y usted puede cambiar ese temperamento de timidez en alguien muy tenaz. No se trata de eso, sin embargo, nos sirve. Ahora, el espíritu bíblico es el que debemos abrazar. Por eso, en cada una de las 3, y no digo que son las únicas, digo que son las 3 que vamos a ver en honor al tiempo, se fundamentan con el argumento bíblico. La primera de ellas es curiosidad. Y no estoy hablando de la curiosidad que mató al gato. La curiosidad que mató al gato es intromisión o impertinencia. Yo estoy refiriéndome a inquirir, a investigar, a preguntar con deseo de adquirir conocimiento. Si usted revisa con detalle los relatos de los 4 evangelios como un todo, va a llegar a la pronta conclusión, sume las preguntas de todos los apóstoles y compárelas con las preguntas de Pedro. Él preguntó más que todos juntos. Es algo así como que este se había propuesto, yo voy a ganarles en todo. Porque en todo los quería superar. Y sumados. Bueno, cuando no entendía algo, era el que tomaba la voz líder. Escucha algunas preguntas, pronto las va a recordar, pero ya cuando uno las ve en este contexto, no deja uno de reflexionar. A él fue el que se le ocurrió preguntarle a Jesús, ¿y cuántas veces debo perdonar? Porque véalo ahora que usted está ahí y Jesús está hablando del perdón. A usted se le hubiera ocurrido, ¿y cuántas veces voy a perdonar? Pues solo a Pedro se le ocurrían esas cosas, pero él no estaba mostrando intromisión e impertinencia. Me imagino
quién sabe cuántas enemistades se había canjeado por ser como era. Ya estaba harto y dijo, sí, a este ya lo perdoné como 8 veces. Entonces, imagino que estaba pensando, somos 12 discípulos, seguro Jesús va a decir que 12 y se acaba. Después ha de haber pensado, ¿para qué pregunté? Porque 70 veces 7, eso sería 490 veces. Pero hay historiadores que dicen que es 70 a la séptima potencia. Así es que Jesús le dijo, preguntón, ¿vas a perdonar siempre? Bueno, él fue el que preguntó eso. También fue el que con desfachatez, porque no puedo decirle de otra forma, tiene el coraje o el valor y le pregunta a Jesús, bueno, ¿y la higuera por qué se secó, pues? Es el único que se atreve a preguntarle al Cristo resucitado. Vaya que tenía una actitud de investigación, de curiosidad, de ambición de conocimiento, y esto me lleva a concluir. Las personas que no preguntan nada, que no investigan, es porque se sienten felices con el estatus que ya tienen. Y están felices así. Y ni siquiera les importa que el estatus que tienen es ignorancia. Pero no preguntan, ni investigan, ni les importa. De hecho, no es el caso, pero ¿cómo dejar pasar la oportunidad? Es el caso de todos los ignorantes que vienen a esta iglesia y nunca estudian ni investigan nada de lo que aquí leemos. Ni Biblia traen. Yo puedo decirles que Joseph Anthony fue discípulo y me lo creen. O jamás leyeron la Biblia. Yo puedo decirles qué sé yo, cada cosa. Y sin duda esa es una de las razones por las que los falsos maestros cautivan a tanta gente. Pero bueno, dije que cómo pasarlo de largo. Las personas que no investigan, no preguntan, esos empleados, esas parejas que se están conociendo, o esos hombres o mujeres que quieren servir en un ministerio y son complacientes con todo lo que no entienden, es porque no tienen hambre de conocimiento. Ya dije antes, están contentos con lo que no saben. Y personas así nunca serán buenos líderes. Así es que si usted es un cazatalentos y estaba pensando promover a alguien, ahora revise si tiene eso. O usted pregúntese a sí mismo si usted es una persona que ha deseado investigar o preguntar algo. ¿Por qué a mí nunca me promovieron? Bueno, por supuesto que en este paréntesis también caben los que nunca preguntan nada porque creen que lo saben todo. Esos son peor. Esos son sabelotodo, soberbios, que van a hacer del equipo un grave problema. Y vaya tristeza con ellos, pero dije, también caben allí. Pero la primera característica era curiosidad. Segunda, iniciativa. Les dije que les iba a dar el argumento bíblico. Pedro no solo era el primero en preguntar, también en contestar. Aunque minutos después yo creo que Pedro decía,
¿para qué abrí la boca? Porque de veras decía cada cosa que, al igual que el ejemplo anterior, digo, cuando uno ve esto en contexto, uno debe decir, de veras que este Pedro era único. Cito uno de esos ejemplos. El Señor le permite, junto a los otros dos amigos íntimos, ver la transfiguración, el momento en que Elías y Moisés descienden y tienen una reunión con nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan esa parte del Nuevo Testamento? Ok, trate de usted estar allí. Piense, ¿qué hubiera hecho usted? De hecho, les pregunto, ¿qué hubiera hecho usted? A ver, ¿qué habrías hecho? Sí. Grítame. Me hubiera asombrado. Solo gloria al Señor. Pedro dice, Señor, ¿quieres que te hagamos un techo aquí para que no se asoleen? Eso les dijo. Imagínense, ahora en el contexto yo estoy pensando, estos vienen del sol literalmente y son espíritus. ¿Para qué les quiere dar sombra? Lo único que a mí se me ocurre es que minutos después su amigo Juan le dijo, ¿para qué les querés hacer una sombra? No, si yo no sé, pero algo tenía que decir. Él siempre con la iniciativa, queriendo decir o hacer algo. Este no es de los que se quedan de brazos cruzados esperando que las cosas pasen. Este es de los que quiere hacer que las cosas pasen. Eso es iniciativa. ¿No fue suficiente ejemplo? Bueno, Jesús les dijo a los 12, señores, ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces empezaron ellos a responder. Bueno, unos dicen que sos Elías, otros quizá Juan el Bautista. Sí, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? El que respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente, fue Pedro. Y esta vez Jesús lo alabó y le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Bueno, es que este tenía energía de sobra, tenía ambición, quería hacer que las cosas pasaran en el huerto. Mire, cuando uno lee detalladamente, descubre que venían muchos con palos y espadas. ¿Cuántos suenan a muchos? ¿50? ¿100? Digamos 100, con espadas y palos. Entonces ahora yo le pregunto a Pedro, ¿y cómo se te ocurre sacar la espada? ¿Los vas a matar a los 100? A no ser que ha visto una de las películas de ninja, ¿verdad? O de Rambo. Pero ¿sabe qué es todavía más irónico? Si él ni usar la espada podía. La pregunta es, ¿qué andas haciendo con eso si vos sos pescador? Pastor, está exagerando. ¿Cómo que exagero? Le cortó la oreja. ¿Usted cree que él apuntó a la oreja? No, apuntó al cortarle la cabeza. Imagínense cuánta puntería. Sí, sé que estarán diciendo, pero es que el otro, el guardia, lo esquivó. En la noche no se dio cuenta. El guardia rápidamente habría matado a Pedro. Pero así era Pedro. Él tomaba la iniciativa en todo. El Señor tenía que decirle, ¡hey, pare ahí! Dios tiene control de esto. Y aquí vienen reflexiones. Usted está buscando emplear a alguien, usted está buscando un líder, usted se quiere convertir en líder de un ministerio, usted está buscando un chico o una chica con dones de liderazgo. Bueno, hay que grabarnos esto en el corazón y en la mente. Es mejor, mejor les pregunto. ¿Saben lo que es un fanático? Alguien que actúa por emociones, con frenesí, un loco impulsivo, casi Pedro. Entonces, aquí tenemos a un fanático y aquí tenemos a un cadáver.
Usted está buscando para líder del ministerio a alguien. O está buscando a un chico o una chica para iniciar un romance. Usted es empleador. Quiere a alguien con don de liderazgo para su negocio o su empresa. Bueno, ¿qué prefiere? ¿Un loco fanático o un cadáver? ¿Qué prefiere? El fanático, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y el cadáver? No, ¿sabe por qué es mejor contratar a un fanático que a un cadáver? Porque es más fácil al fanático frenarlo que al cadáver revivirlo. No, hombre, a este no lo revive nadie. Ahora respóndase, cada vez que su jefe o el mío no piensa en nuestro nombre. Porque usted o yo hemos actuado como unos cadáveres, en donde trabajamos por lo que nos pagan, jamás dispuestos a llevar la carga más de una milla. Es más, pensamos que son unos tontos los que trabajan el doble o los que toman la iniciativa. Si a mí no me han puesto para hacer eso. Bueno, no se sorprenda entonces. No se sorprenda porque su cuarto nunca ha cambiado y cuando usted entra al cuarto de otro joven dice, qué bonito el cuarto. Ese tomó la iniciativa para pintarlo. Pastor, yo no tengo el dinero. Si lo pintó con cal, vos con graffiti. A las personas sin iniciativa hay que arrastrarlas para que hagan el trabajo. Hay que decirles, haga. Y esas personas no van a ser apreciadas. Las personas con iniciativa, hay que decirles, mira, me tenés cansado con tanto proyecto y tanta locura. Hay que frenarlos. Pero uno dice, este me va a servir. Un último ejemplo de la iniciativa de Pedro. Cuando llegaron las mujeres y dijeron que Jesús había resucitado, ¿recuerdan quién fue el primero en salir corriendo? Pedro. No fue el primero en llegar. ¿Por qué? Porque Juan era mucho más joven. Saben, esta historia siempre me recuerda que esos 5 años atrás, años memorables, fuimos al volcán de Santana, hicimos una caminata, yo no tenía mi rodilla rota, y subimos, y los más cercanos a mí estaban como 10, 15 metros. Y yo, como loco, dije, yo seré el primero en llegar al cráter. Varios se quedaron, yo más satisfecho. Y ya cuando llegué a la explanada dije, logré mi objetivo. Y cuando me faltaban como 30 metros en la explanada, a un loco como que era cohete. Corriendo. Y yo intenté, que lo alcanzaba. Cuando él llegó al cráter se puso a reír. Yo fui el primero, pastor, me dijo. Entonces me quedé pensando, bueno, la juventud. Cosas como esas creo que le pasaban a este Pedro. Queriendo correr cuando no le corresponde correr. Pero era mejor decirle, pará, que al que está acostado, decirle, por favor, levántate y ayuda. La tercera y última, la fidelidad de este. ¿Cómo lo molestamos los predicadores y decimos que lo traicionó, que está al mismo nivel de Judas? Hey, pare allí. ¿Cómo que está al mismo nivel de Judas? Si todos lo traicionaron. Y cuando reviso 2 veces todo el contexto, él fue junto a Juan el único con las agallas
para seguir a Jesús en su captura. Llegó hasta la casa del sacerdote y se acercaba lo más que podía. Yo no sé qué, viendo su historial, seguro estaba pensando, habrá el momento en que me voy a meter con mi espada y lo voy a liberar. Algo como eso estaba pensando. Hasta que oyó que el gallo cantó y se recordó. Y dice que las miradas de ambos se cruzaron. Entonces su corazón se desmoronó a llorar, porque se sintió un traidor. Y si usted me pregunta, la Biblia no lo dice de forma explícita. ¿Por qué nuestro Señor buscó la mirada de Pedro? Yo creo que nuestro Señor le vio con compasión, como diciéndole: Pedro, no te desanimes. Todo esto estaba profetizado. Voy a restaurarte. Pero era fiel. Usted en ese ministerio, en ese trabajo o en ese romance, necesita una persona fiel. Y hay una pregunta que usted puede hacerse. Esto me lo enseñó un pastor hace 15 o 20 años en Nicaragua. Él me dijo: Carlos, porque yo le preguntaba un montón de cosas, él es un pastor experimentado. Cuando vas a elegir directivos o diáconos o líderes, asegúrate, me dijo, número 1, que amen a Dios. Número 2, que amen la iglesia. Y número 3, que te amen a vos. Dije, a ver, explíqueme. Claro, un pastor experimentado, ¿cómo no iba a explicar eso? Me dijo: mira, si no son fieles a Dios, si dejan su ministerio o lo que fuera por cualquier cosa, ¿cómo le van a ser fieles a la iglesia? ¿Y cómo le van a ser fieles a vos? Pero si son fieles a Dios, puede ser de ayuda. Pedro era un hombre fiel que amaba a Jesús. Sí se equivocó, pero el Señor, él permitió que el Señor forjara su corazón y le diera una nueva vida en Cristo. Usted y yo necesitamos esa fidelidad. Usted está buscando una pareja. Mire, hoy me convierto, y perdone que me voy a pasar un minuto. ¿Me da permiso pasarme un minuto? Si su novio no ama a Dios, la va a engañar. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque si no puede ser fiel a Dios, ¿cómo va a ser fiel a usted? Gran profecía, profundidad teológica. Si usted está buscando un empleado fiel, pero no es fiel al ministerio en la iglesia que sirve, ¿qué espera? Es como que le pregunte yo ahora, ¿qué espera que el burro haga con usted? Ok, usted tiene en casa un burro en lugar de un perrito. Cuando nosotros llegamos a casa, el perrito empieza a mover la cola, sale a recibirnos y se tira en 2 patas. Eso hacen todos los perros. ¿Qué va a hacer el burro con usted? Usted le ha criado, le ha dado de comer, lo ha tratado igual que al perrito, lo quiere, le da besos. Entonces cuando usted llegó a casa, ¿qué hizo el perro con usted? Le dio una patada. Y usted dice: qué barbaridad, este burro se porta como un burro. Oremos.